¿Qué unidades tiene la constante K? ¿Qué unidades tiene la constante K? Kilogramos sobre metro cúbico. No. Newton sobre metro cúbico. ¿Cómo? Newton sobre metro cúbico. ¿Newton sobre metro cúbico? Kilogramos sobre metros a la 4. ¿Kilogramos sobre metros a la 4? Sí. Que debe ser de pronto lo mismo, ¿cierto? Tocaría coger el Newton y abrirlo en kilogramos todo el asunto para mirar si se cancela. ¿De dónde salió eso, mi hermano? Es la primera expresión. De la primera expresión. Pero pues que en la primera expresión te aparezca Newton es raro. Que si la sacaste de aquí y te aparece un Newton, sí tendría más sentido de pronto. Pero pues aquí no sé qué tanto. Porque entonces, uno dice, ρ es igual a K por Z más ρ sub 0. Entonces uno dice, ρ va a ser igual aquí. Entonces uno dice, Z en qué unidades está? Metros. ¿Esto en qué unidades está? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí estamos? Entonces pues ahora el reto es jugar a que algo multiplicado con metros nos dé ¿qué? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, pues debe haber un kilogramo arriba, con toda seguridad. ¿Sí estamos? Y en el denominador debe ir ¿qué? Un metro a la cuarta. De tal suerte que cuando hagamos la cuenta se cancelen y entonces esto nos quede en ¿qué? En kilogramos sobre metro ¿qué? Cúbico. Entonces, conclusión, las unidades de la constante K son kilogramos sobre metro ¿qué? ¿Metro a la qué? A la cuarta. Bueno, ¿y qué se mide en kilogramos sobre metro a la cuarta en la vida real? Según la física. ¿Aló? Pues nada, que se conozca, ¿cierto? O sea, sí, evidentemente pues es una unidad que pues uno en general no usaría excepto en una ecuación. ¿Cuál? Pues esta. ¿Sí estamos? Es una unidad que lo que hace es que cuadrar las unidades. ¿Sí me entienden? Que tenga sentido físico, que sea dimensional la ecuación. O sea que para que esta ecuación tenga sentido físico se hace necesario que la constante K que tengo acá, ¿sí? Tenga estas dimensiones. Ahora bien, ¿uno podría hacer un experimento para medir esa constante K? No digo, no, pues por preguntar algo ahí, por preguntar, como siempre, por molestar un ratico nomás, para dañar las mentes juveniles. A ver, digo yo, ¿será que podemos hacer un experimento que nos permita hacer ese triquiñuelo o no? De pronto tomando algún material como base o algo así, o sea, una densidad como base. Sí, no sé. ¿Qué experimento sería o qué? Pues nada, despejar la constante K y mirar de qué variables depende esa vaina y empezar a medir sobre un dispositivo como ese cilindro. ¿Sí estamos? Obviamente, tocaría mirar, por ejemplo, podría ser un material hecho por capas, un cilindro hecho por ¿qué? Por capas, ¿cierto? Entonces va cambiando su densidad, diferentes materiales podrían ser. ¿Sí estamos? Porque la densidad está cambiando, entonces mirando como cuál debería ser el valor de nuestra constante. Obviamente depende de qué, de los materiales que estén colocando, por ejemplo. ¿Sí estamos? Siempre que dan una ecuación, invéntense un experimento a ver qué pasa. Bueno, bien, entonces, muy lindo. Ahora pregunto, ¿que las unidades de la constante K sean kilogramos sobre metro a la cuarta cuadra esto? ¿Sí da? Listo. ¿Sí da o no da? Rayémoslo a ver si da. No, sí, profe, sí da, pero todavía están así, como con duda. Entonces, rayémoslo a ver si realmente ¿qué? Da el asunto. Entonces, miren, rayémoslo que para eso vinimos. Para eso nos pagan, hagámosle. Entonces, las unidades de G. Las unidades de G. Metros sobre segundo cuadrado. Perfecto, listo. Ahora, abro acá. Unidades de K.
Sobre metro a la cuarta. Por ahí voy metro cuadrado. ¿Cómo? Z. Entonces queda metros al cubo. Listo. Entonces esto aquí ya miramos que nos da tan. Y a este lado tenemos ρ sub 0. ¿Qué unidades son de ρ sub 0? Kilogramos sobre metro, ¿qué? Cúbico. Ah, bueno, pero aquí el 2 no importa, ¿cierto? Lo puedo poner abajo. Kilogramos sobre metro cúbico y eso da metro cuadrado. Listo. Entonces empieza a correr sangre azul. Pran. Pran. Y entonces nos dio lo siguiente. ¿Qué nos quedó? Ya ni sé. Mucho nivel. Esto me da kilogramo sobre metro. Y pues allá kilogramo sobre metro. Kilogramo sobre metro más kilogramo sobre metro. No, kilogramo sobre metro. Sin ningún 2. No, ningún 2. Manzanas más manzanas, ¿qué pasa? Pues más manzanas. Si estamos... Aquí lo importante es lo que pasa al final. Los números no, porque es que si metemos un 2 ya nos metemos en ellos. Entonces, bueno, ahora corre sangre. Otra vez. Nega. Tan, tan. Entonces, ¿qué nos quedó? Kilogramo sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de presión. ¿Aló? ¿Sí son? Le falta un metro, dicen. Ah, una tontería nomás. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es la pregunta. Entonces miren, siempre un ejercicio, un problema debe pasar todas las pruebas. ¿Aló? ¿Sí estamos? Entonces debe pasar las pruebas de, pues, analíticas, bueno, revisando procesos, debe pasar las unidades, ¿cierto? El análisis dimensional debe pasarlo. Pero entonces en el segundo round nuestra ecuación no ha pasado el análisis dimensional. ¿Dónde se equivocó el hombre? ¿Dónde te equivocaste ya que miraste? No, profe, no la veo. ¿Dónde se equivocó mi amigo? Es la pregunta. ¿Todos tenían la misma respuesta? Cuando hicieron la integral, les dio el pi r cuadrado todo igual, tal. ¿Dónde se puede haber equivocado mi amigo? No pasó nuestra segunda prueba. ¿Nos faltó algo? No, creo que ahí está, ¿no? Metro cúbico, metro cuadrado, bla bla bla. Kilogramos sobre metro cúbico, perfecto. Se supone que eso es la masa. Le falta el pie. Profe, allá pasamos cancelando por Z. No, en esta expresión. ¿Acá? Sí. Que es GMH, ¿no?
Yo estoy usando esa expresión que él me da, que es la presión. Esta expresión, ¿lo ven? Listo, esta es la expresión que él le da de presión. Estoy usando las unidades que él tiene. O sea que si esa no es la expresión de presión, entonces, si esa es la expresión de presión, pues debería dar las unidades. No está dando, ¿dónde está el problema? ¿Cuál altura? La altura es Z. Z es la altura, por eso se mide en metros. No será por lo que varía. Ahí nos han llevado como una unidad de Así nomás. Mágicamente, con la mano. Creo que hace falta dividir por presión es acelerar, gravedad por la masa Sobre el área. Pero eso ya está hecho. Porque por alguna razón sospechosa, el señor por alguna razón sospechosa puso un pi r cuadrado en el denominador. ¿Eso qué es? El área sobre la que está soportado el sistema. Ok, ya. ¿Sí estamos? ¿Listo? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Ya que todo salió perfecto, ¿dónde está el error? Le faltaba una altura, ¿están de acuerdo o no? Pero no es puesta con la mano, no es al azar. ¿Por qué le falta una altura? ¿Por qué le falta una altura? ¿Por qué le falta una altura? Miren qué pasa. El hombre calculó la masa utilizando, o sea, él dijo que la masa que va a depender de Z es la integral de ρ por quién. ¿Sí estamos? Entonces una integral en un volumen. Por B de C. De B. ¿Sí estamos? O sea que, listo. Ahora pregunto, cuando él hace esta integral, después de que la hace el proceso larguísimo, todo el asunto, entonces él nos dice, la presión es igual a ¿qué? A fuerza sobre área, ¿cierto? Según lo que dijimos ayer, la fuerza es ¿qué? Masa por gravedad sobre área. ¿Sí estamos? Miren, la masa en teoría es ¿cuál? Esta expresión, ¿cierto? Esta expresión debería tener unidades de kilogramos. ¿Y qué unidades tiene? De kilogramos sobre metro, ¿cierto? Miren que hay algo mal porque miren, aquí me da kilogramos sobre metro, ¿están de acuerdo? Y aquí tengo un metro cuadrado al lado. Metro cuadrado sobre metro me da un metro, o sea que esta cosa me está dando kilogramo por metro. ¿Ah, no? ¿Sí estamos o no? Me está dando kilogramo por metro. Eso quiere decir que el problema está ¿dónde? Aquí. Háganla bien. Hagan la integral. ¿El problema está ¿dónde? Aquí. Aquí está el problema. Aquí está el problema en la integral. De ahí, cuando él ya termine, las unidades de esta integral le tienen que dar ¿qué? Kilogramos. Y si ustedes revisan, le está dando kilogramo por metro, porque todo esto era la densidad. ¿Lo recuerdan? A él le salió con pi r cuadrado la masa. ¿Sí estamos? Por favor, hagan bien la integral. Con calma y con mañita. Otra vez. Tranquilos. Vamos a ver qué fue lo que pasó en nuestra integral. Siempre hagan todos los pasos, no se coman pasos.
para que de pronto eviten problemas como el que estamos teniendo en este momento. ¿Será que no? Se equivocamos en las unidades de caucho, eso sería una locura. Miremos. Metros, tan, kilogramos sobre metro la cuarta, me generan kilogramos sobre metro cúbico. Esto me tiene que dar kilogramos sobre metro cúbico porque está sumado con otra cosa que da kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí estamos? Esa densidad de los observadores Es una densidad inicial volumétrica. ¿Sí estamos? Entonces, al cancelar unidades me da kilogramos sobre metro cúbico. La constante debe tener unidades de kilogramos sobre metro la cuarta. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso está al pelo. Revisando las unidades desde la integral, sí está dando kilogramos, porque tenemos una densidad que está en kilogramos metro cúbico, multiplicado por un área que es pi r cuadrado, que fue lo que asumimos que estaba bien calculado, que es metro cuadrado, por la z que está en unidades de metro, entonces quedaría metro cúbico. Kilogramo. No, pero allá. No, por eso, desde la integral están en kilogramos. Por eso, o sea, las unidades están, claro, mientras uno va insertando, las cosas le van dando. Pero cuando, es que estoy mirando la respuesta de nuestro compañero, mi hermano, estamos asumiendo que es correcta. Ahora les pregunto, si a él le da esto, miren que lo que a él le dio la masa fue esto que está aquí escrito. ¿Sí? Eso no tiene unidades de kilogramo. Eso no tiene unidades de kilogramo porque esa estructura, ya la borré, nos daba kilogramos sobre metro. Esto nos daba kilogramos sobre metro, ¿cierto? Y aquí hay un metro cuadrado, entonces queda metro cuadrado arriba, metro abajo, se cancelan y entonces queda kilogramos por metro. O sea que hay un metro que está aquí volando. Y no queremos eso. Estamos equivocados. ¿Cómo así el diferencial de volumen ahí? En cilíndricas. R de R de teta de Z. Entonces la integral que nos toca hacer es esta integral. Al escribirla así la escribo una integral triple. ¿Listo? Recuerden, esto está dimensionado, esto también debería darnos las unidades al final como deben ser. ¿Qué pasó ya? ¿Cuánto nos da la integral? Dime.
Dale, primero para allá. Ya acá. Ese primero, pues con los profesores, digamos, el tema de el otro es de la sala 8. Ah, pues sí, no, porque Listo. ¿Qué les dio? ¿Cómo va? Después de la